Hola, hoy vamos a hablar del fucking Wolf Trifugel de la Amusing Hobby. Hago este vídeo porque he encontrado unos errores, unos olvidos en el manual de instrucciones para montarlo, que son sencillos, pero, o sea, que son fáciles de solucionar, pero bueno, que me ha parecido interesante comentarlos porque hay uno en concreto que creo que puede evitar algunos problemas en el ensamblaje. Y eso que esta maqueta es bastante sencilla, tiene muy pocas piezas, incluye, como podéis ver, las calcas, ¿vale? Un par de juegos, bastantes de esquemas de pintura que están bastante chulos, ¿vale? Y el propio manual de instrucciones. Vale, voy a empezar por lo más sencillo, ¿vale? Y es que se han olvidado de indicar en el manual un par de piezas que vienen en las matrices, ¿vale? Como podéis ver, en la matriz D tenemos aquí unas pequeñas piezas que en ninguna parte del manual se especifica qué son. Y son bastante sencillas de identificar, ¿vale? Como veis, una vez se ha montado la cabina, se monta la primera parte inicial y después se sigue hacia abajo con la parte secundaria de la aeronave. ¿Qué pasa? Esas partes pequeñitas son los cañones de la ametralladora que tienen en la cabina el Trifulge, ¿vale? Son estas pequeñas piezas, ¿veis? Son unos tubitos muy sencillos, muy finitos, que simplemente pues se colocan en el frontal de la cabina y ya está, ¿vale? Son muy pequeñitos y no tienen ningún misterio, se colocan. Tienen dos tamaños, ¿vale? Y ya pues es fácil ver dónde se ajusta mejor uno y dónde se ajusta mejor el otro y se mantienen ahí. Otro de los fallos que tiene el manual es que a la hora de montar las alas, que son bastante sencillas porque, como veis, solo tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes, o sea, es muy sencillo, ¿eh? Se unen en la parte superior e inferior del ala, después se monta la turbina y la turbina se va al ala. ¿Qué pasa? Que a la hora de montar la turbina, aquí hay una especie como de rejilla con un tubo que sobresale, se cierra la turbina por un lado y por el otro lado, por esta parte, voy a coger un rotulador. Por esta parte de aquí, vale, faltaría esta turbina de aquí. Es un efecto turbina como de hélices, ¿no? En ningún momento se especifica cómo va y si es verdad que tampoco tiene ninguna marca en el plástico, en el interior del reactor, de dónde van esas hélices de turbina. Pero bueno, que es sencillo, que simplemente lo colocas más o menos donde debería ir, le aplicas un poco de pegamento y ya está, o sea, no tiene ningún misterio, ¿vale? También se indica que a la hora de montar las hélices se colocan en la parte central y ya está. Esto no es del todo correcto porque a la hora de montar la parte central no se nos dice que las hélices incorporan en la matriz, en su propia matriz, ¿vale? Vaya, me acabo de dar cuenta que ni siquiera viene dibujado. Sospecho que es aquí, ¿vale? En esta parte de aquí van estos pequeños soportes de agarre, ¿vale? Espera, deja que suba esto un poquito. Que se supone que esto va aquí para reforzar la hélice cuando se conecta con esto, ¿vale? O sea, esto se pegaría dentro, ¿ok? Y la hélice iría tal que así. ¿Qué pasa? Que si seguimos al pie de la letra las instrucciones, esto no es muy factible. ¿Por qué? Porque el problema que tiene esto es que al montar primero la parte central y después pegarla
a la parte superior y a la parte inferior ya montadas, podemos sin querer pegar esta parte que debería quedar suelta, girada, o sea que es giratoria, quiero decir, podría quedar pegada a la parte de la cabina o a la parte trasera del fuselaje. Os explico. Se supone que esto lo deberíamos de montar, ¿vale? Ok, y una vez está montado, que esto tiene su posición correcta, eso es, aquí es, vale, se supone que esto quedaría aquí, ¿vale? Y esto, como podéis ver, gira, ok, vale. ¿Qué pasa? Como veis, la separación entre la parte esta giratoria y los soportes que van tanto a la parte de la cabina como a la parte trasera, que si no recuerdo mal va así, a ver, correcto, ok, esto va aquí y esto iría aquí. Pues lo que os comentaba, a la hora de pegar podemos sufrir el que esto, ¿vale?, esta parte quede adherida a una de las dos partes, por lo que mi sugerencia es que en lugar de montar esto primero así, primero se monte por separado esta parte aquí, ok, bueno, sí, así lo dejamos. Y esta parte aquí, ¿vale? Esperad, voy a parar un segundo para dejarlo un poquito más claro. Pues como os decía, la idea sería primero pegar estas partes, ¿vale?, que queden separadas, y una vez esto ya está fijo y está seco, ¿ok?, ya procederíamos a poner la parte esta aquí y la parte esta aquí y alinearlas, ¿vale? Y ya está, no tendría mayor misterio. Lo he puesto al revés. Vale, fijaros muy bien porque tienen su posición correcta, ¿vale? Si no, no ceden. La parte de los agujeros es más cercana a la cabina que a la parte trasera. Okay. Y sería algo así. Entonces, con esto despegado, ya usamos el adhesivo en la parte solo, vaya por Dios, en la parte interior, ¿vale?, se adherirá solo en la parte interior, entonces el adhesivo en la parte central no va a afectar para nada a la parte exterior, entonces simplemente es alinearlo bien y ya está. Obviamente, si lo hacéis bien desde el principio, esta parte blanca no la tendréis, el montaje original que encaja sin ningún problema en una sola posición y no hay opción a dudas. Yo, como me di cuenta en el momento de montarla de que podía tener ese problema, para evitar que me pasase eso, pues decidí rehacerlo desde cero, no, sino simplemente cortarlo para volverlo a montar. Entonces esto ya quedaría aquí y esto ya tiene el tamaño justo para que esto simplemente pueda girar sin ningún problema. Además, con esto pues podemos añadir las partes estas que estábamos comentando sin ningún problema y ajustarlo a las alas, ¿vale? Esto es lo principal. De resto, nada, como podéis ver, le he añadido un poco de detalle a la cabina, que yo creo que va a molar, aunque sinceramente no tiene mucho campo de visión, ¿vale? O sea, la cabina queda bastante oculta. Pero bueno, puede molar. Viene también con el cristal de la cabina, así que guay. De resto os digo, es que no tiene ninguna complicación, ¿vale? Es muy sencilla, muy básica y rápida de hacer.
Si te lo propones en una tarde lo tienes. Yo lo que pasa es que pues me tomo mi tiempo. Pues eso. Espero que si estáis montando esta maqueta, este vídeo os sirva de ayuda. Y poco más. De resto, ojo, nada. O sea, la maqueta en sí tiene bastante buen detalle. Escala 1.48 y la verdad que mola bastante. Vamos a ver si nos podemos currar un diorama que quede chulo. Venga, muchas gracias y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, like, comparte, suscríbete si quieres. Esas cosas que dicen todos los youtubers esos famosos que hay por ahí. Venga, pues venga, hasta luego.